nuevo programa de las provincias también existe. Estamos a 5 días de que el país defina qué va a hacer en el futuro. ¿Por qué decimos esto? Porque resulta que hay quienes juegan a Bullrich, pero ya abren el paraguas y salen a decir que si hay una segunda vuelta únicamente entre Massa y Milei, entonces va a votar por Massa. No puede ser que un líder político esté jugando a dos puntas, digo. Juego acá, si va bien, y ya abro el paraguas. Y así está interpretado por una Radio X, que dice que se están arrimando, el que dijo estas palabras, se está arrimando a la futura derrota de Bullrich. Hay que tener cuidado, y si uno está embarcado con un candidato, hay que decir, este candidato va a ganar, va a entrar a la segunda vuelta y va a ganar. Yo ni siquiera me pongo en la síntesis de Massa o Milei. Hay un artículo que mandé al diario Litoral y que va a salir el día de mañana, en la que diga, Massa o Milei, horror. Me causa horror pensar que vamos a ir a Massa o Milei. Yo estoy con las expresiones del gobernador Valdés, que está jugado. Ni siquiera habla de una posibilidad de que Bullrich no entre en la segunda vuelta. Lo mismo hace el doctor Leconte, lo mismo hago yo y muchos más. El PANU, por ejemplo, apoya la candidatura de Bullrich también. El PANU, que es la creación de Tato Romero Félix. Entonces, todos estamos embarcados en una lucha. Es una lucha, sí, una lucha civil. Una lucha civil. Por nuestros derechos, por nuestro futuro. Yo, ya con 90 años, pienso no solamente en mis hijos, sino en mis nietos, y ya tengo bisnietas. Entonces, ¿por qué me ponen en la posibilidad de que no? Jugaré todas mis cartas este domingo a favor de Bullrich. Y bueno, y sé que va a entrar en la segunda vuelta. Estoy convencido que va a entrar. Por eso, cuando Valdés dice hoy, el día de la lealtad peronista, que esta va a ser la peor elección del peronismo, yo estoy convencido de eso. Ni Massa ni Milei pueden realmente tener un apoyo. Lo que pasó en las PASO, pasó. Fue un momento que no se estaba jugando nada. Hasta yo soy partidario, y lo dije en más de una oportunidad, que las PASO, yo no soy partidario de las PASO. ¿Por qué se van a meter en mi elección interna de mi partido terceros a elegirme quién de mi partido va a ser el candidato? Los partidos tienen que resolver sus problemas entre sí, no dejando la puerta abierta para que se metan quintacolumnistas a darme vuelta a los resultados. El doctor Ricardo Leconte, que fue gobernador de la provincia, senador nacional y también hizo su carrera política dentro del Partido Liberal, nos dice que tiene la esperanza en el triunfo de Patricia Bullrich. El crecimiento de la candidata de Juntos por el Cambio se sustenta en su personalidad firme. El reciente anuncio de que Rodríguez Larreta, su rival interno, será su jefe de gabinete, encargado de conducir el funcionamiento del Estado, ha provocado la adhesión de todos los sectores de la Alianza para el Cambio y de la opinión pública en general. Yo estoy en eso y voy a sintetizar en lo posible lo que mandé al diario Litoral. Al diario Litoral le digo, no me explico cómo universitarios egresados o que están cursando puedan estar con este chiflado de Milei, que quiere entregarnos al dólar con un peso sin valor como moneda de cambio. Si hace 6 meses teníamos un peso en relación al dólar del doble de lo que cotiza hoy, en una devaluación sin precedentes, merced a Massa y Milei, ambos en una sociedad de irresponsabilidad ilimitada. Porque yo tengo acá, voy a hablar de Milei primero, con su teoría de la dolarización. Tenemos, por ejemplo, si aumentan los salarios, aumenta el dólar más. En agosto de este año estaba el dólar en 615. Tomemos que en octubre
que está ahora en 945, estuvo en 1000, pero vamos a quedarnos en 945. Aumentó en 60 días 340 pesos. ¿Cómo se disminuye el valor del peso con más inflación? Y ahí colabora Massa y el dólar sube. Fíjense ustedes lo que ocurrió. Ocurrió que la cotización del dólar, como decíamos, en agosto estaba a 605 y ahora está a 945, o poco más o poco menos. Entonces, vamos a ver una comparación que hice sobre el salario mínimo en dólares, para que muchos no se equivoquen, creyendo que el dólar va a estar dolarizado. Sí, señor. Pero ¿sabe cómo? El salario mínimo en dólares según cotización del dólar. En agosto el salario mínimo era 112.500 pesos. La cotización del dólar de 605. ¿Cuánto era el salario mínimo en dólares? 185 dólares con 95 centavos. Ahora, en septiembre-octubre el salario mínimo pasó a 132.000, subió un 17%. En la cotización del dólar, al estar en 945, el otro cálculo lo hicimos a 605. Es decir, que el mínimo a 605 significa que el salario mínimo era de 185 dólares. Ahora, el salario mínimo a 132, qué bien, se aumentó el salario mínimo, justo. Entonces tuvo un aumento del 17,33%. Pero la cotización del dólar se fue de 605 a 945. Fíjese, aumentó el salario en pesos, pero disminuyó su cotización en dólares. El salario mínimo de 132.95 tiene 53 dólares menos. Es decir, la cotización del dólar pasa a ser 132,95. Es decir, traslademos este tema del salario mínimo a cualquiera de las retribuciones que recibimos como jubilados o como trabajadores normales. Entonces hay que dividirlo por la cotización del dólar y vamos a saber cuánto vamos a cobrar en dólares. El caso, por ejemplo, del salario mínimo que rige en estos momentos de 132.000 pesos, con una cotización del dólar de 945, son 132,95. Y antes, en agosto, era de 185. Es decir, que el salario mínimo se disminuyó en dólares 53 dólares. De esta manera, aumentamos los salarios, pero perdemos en dólares. Y Milei nos quiere llevar a esto. ¿En qué medida podemos respaldar una situación como esta con un candidato a presidente que dice que el peso no sirve ni como excremento? ¿Pero usted está de acuerdo? Yo me acuerdo que en algún momento, años atrás, te decía que el peso no valía nada y que podía servir para empapelar paredes. Bueno, hoy en día Milei nos lleva más allá de eso. No es que sirva para empapelar paredes, no sirve ni como excremento. Entonces vamos ahora a tomar en cuenta qué es lo que dice Massa. ¿Qué dice Massa en todo este tema? Massa está diciendo, fíjense, dijo en unos últimos spots que pasaron por televisión, que recibí un gobierno que pensaba únicamente en helicópteros y aviones. Atención, recibí un gobierno. Es decir, que él está confesando que recibió un gobierno. Vaya ya, Fernández, que pasee por China a nuestro costo, que pasee por el mundo. Ni la mujer lo aguanta ya más a Fernández, que se divorció, que se separó. Bueno, eso nos puede pasar a cualquiera, pero el presidente de la República, ¿dónde está? ¿Dónde está la vicepresidenta? ¿Escucharon ustedes algo? Nada. Porque ¿cómo va a salir la presidenta a levantar los casos de corrupción que están a la vista? Pero ¿cómo se cometían estos casos de corrupción? Insaurralde ahora parece que tiene una mansión de 8 o 10 dormitorios, sauna, pileta de natación, es decir, tiene de todo. Creo que se creyeron impunes y que podían mostrar. Entonces,
porque nadie puede pensar que Insaurralde no sabía que estaban filmando en el yate. O había una persona filmando o era la mujer que lo acompañaba la que estaba filmando. ¿Y para qué filmaba la mujer? No para que tengamos los opositores un elemento para combatir esta corrupción que nos avanza día a día. Lo hizo para, pienso yo, para mostrarle a la mujer divorciada de Insaurralde que ella estaba en este momento gozando de los lujos, para ella o para cualquier otra modelo o del círculo que ella frecuentaba. Ahora, tenemos que soportar eso los argentinos. Entonces, dice Massa, el 10 de diciembre vamos a poner en marcha un país donde el trabajo, la producción y la educación sean los valores centrales. Entonces le preguntamos a Massa, pero si él recibió, hace más de un año, el gobierno, ¿por qué no hizo esto que está diciendo? Vótenme, ¿qué voy a hacer? Yo puedo decir eso. Si me van a elegir, yo voy a traer la luna a la tierra. Pero no si estoy gobernando. Ese es el costo de ser ministro y candidato. Como ministro, no puede hacer nada más que llevarnos a una inflación o a una hiperinflación. Eso es lo que quiere Milei, lo que quiere Massa, y aquellos otros que dicen que en caso de que Bullrich no entre, voy a votar a Massa. Yo sí digo, si tengo que elegir entre Massa y Milei, o me quedo en mi casa o voto en blanco, pero no voy a ser responsable de lo que le pasa al país en manos de cualquiera de estos dos desaguisados. Yo soy convencido que Bullrich va a estar en la segunda vuelta y que va a ser presidenta, porque como dice el doctor Leconte, la esperanza en el triunfo de Patricia Bullrich, estamos todos los que pensamos bien por el país. Vamos a un corte. Para cambiar el país hay un solo camino: derrotar a las mafias que destruyen la Argentina. Los Moyano, los Barrio Nuevo, los Kirchner, los Massa. O nosotros terminamos con ellos o ellos terminan con el país. Yo los enfrenté siempre y te aseguro, a esos tipos no los asustás con discursos, mucho menos asociándote como hizo Milei con Barrio Nuevo. Para derrotar al poder mafioso hay que ser más fuerte que ellos. Y hoy en Juntos por el Cambio tenemos esa fuerza. La fuerza de 10 gobernadores, la fuerza de mayorías en el Congreso, la fuerza de un gran equipo económico y un plan serio para sacar el país de este desastre. Ahora solo necesito una cosa: la fuerza de tu voto el domingo 22. Patricia Bullrich, Luis Petri, candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Juntos por el Cambio, lista 132. Estamos con el doctor Jorge Simonetti, analista político que escribe continuamente, periódicamente, digamos, en el diario Litoral. Hoy, una vez más, lo tenemos en nuestro programa porque nos interesa su análisis sobre la situación nacional. Ha escrito varios artículos, el último de ellos está muy bien interpretado y le vamos a pedir al doctor Simonetti que nos explique cuál es su análisis de la situación que está viviendo el país a 5 días, digamos, cuando esté esto en el aire, 5 días de la elección. La más importante tal vez de los últimos años, porque se define el futuro del país. Bienvenido, Jorge, una vez más. Gracias, te escuchamos, Toto, con atención. Bueno, Toto, reiterar que estamos en la última semana previa a la primera vuelta electoral, o sea, el partido por los puntos, y que digamos se presenta el mismo panorama, que es un panorama que, si bien la mayor parte de la gente tiene elegido o optado por el candidato, elegido su voto, la direccionalidad de su voto, lo que no se sabe es hacia afuera cómo va a ser en cuanto a la distribución de porcentajes, si hay primera vuelta, si hay segunda vuelta, si hay primera vuelta y segunda vuelta y entre quiénes. Lo cual significa que, que los parámetros de análisis se han variado muchísimo y sobre todo ha variado el comportamiento social, digamos, que muchas veces no quiere exponer el sentido de su voto y otras veces está
como que el que llamo yo al voto rumiante, está todavía masticando a quién en definitiva va a votar. Lo que pasa es que hay dos cuestiones que se van desarrollando paralelamente. El proceso electoral por un lado y la situación político, económica y social del país. Pocas veces estuvimos tan en tan mala situación, en tanta crisis, donde vemos con inminencia la cercanía del precipicio. Y tampoco nunca un candidato estuvo tan involucrado en la responsabilidad de esta crisis, que es una crisis dramática, ¿no? A lo cual se le agrega otro de los candidatos que al fuego que ya encendió este candidato, que tiene el cargo de ministro de Economía, le tiró un bidón de nafta al decir, digamos, que el peso no vale nada y que retiren los depósitos bancarios. Hablo de Milei. Sí. Milei se defendió diciendo en una conferencia de prensa que no son las declaraciones las que provocan la disparada del dólar, sino son las medidas de gobierno. Y yo creo que mira una parte o miran con un ojo la realidad, porque bien sabemos que la economía es una ciencia social y que se mueve mucho por las expectativas de las personas, ¿no? Es decir, no es la economía una ciencia matemática, es una ciencia social y mucho depende, por ejemplo, el movimiento de los mercados, la cotización del dólar y la creencia, digamos, en una política, mucho depende de las expectativas que haya. Si el candidato que mayor voto sacó en la interna dice que el peso es excremento, naturalmente el peso se va a derrumbar. Por supuesto, sin ninguna duda. Sin ninguna duda, es lo que pasó. Y esto, uno dice, pero esta sociedad M&M, que yo hablo, Massa y Milei, digamos, que tiene quizá un propósito determinado, está funcionando a la perfección. Porque vos ves que uno emite a lo pavo, digo yo, siempre para su campaña electoral, gasta impresionantemente para su campaña electoral, y otro que dice, señores, el peso no vale absolutamente nada. Y efectivamente, entonces, este candidato que dijo en Mar del Plata, Milei, que para él, que se derrumbe el peso, le va a ser más fácil para dolarizar, está logrando su propósito. Claro. Yo tomo lo que acabas de sintetizar, M y M. Bueno, MM también puede decir otra cosa, los dos son la misma M, porque si hablan del excremento del peso, y bueno, no hemos visto salir a nadie de ese lado, del lado de Massa, a desmentir esta situación. Yo hice un análisis en el cual demuestro de que, digamos, lo que valía el salario mínimo en dólares hace 2 o 3 meses es $60 más de lo que está valiendo ahora. Es decir, cuanto más baje el peso, menos dólares se va a poder comprar. Entonces es un engaño en la posición, en mi criterio, de esa dolarización que quiere hacer Milei. Bien. Sin duda. Sí. Sin ahora, dentro de las posibilidades, yo he analizado lo que pasó en Ecuador, donde se consagró presidente el que salió segundo, porque al ir a segunda vuelta, todo el conjunto opositor a la dinastía reinante en Ecuador lo votó, y hoy tenemos un presidente en Ecuador de 30 y pico de años, ¿no es cierto? Eso quiere decir que lo que ocurrió en las PASO no es algo que se pueda traspolar directamente a la elección general, ¿no? Y sobre todo en la segunda vuelta, Toto. Fue imprevisto que en las PASO que Milei tuviera la mayor cantidad de votos, el mayor porcentaje. Fue imprevisto. Esto en las encuestas posteriores a la realización de las PASO le favoreció por el famoso efecto de subirse al carro del vencedor, digamos, ¿no? El bandwagon se llama. Es decir, la gente, por propio impulso del triunfo de Milei, en las encuestas se inclinaba por el mismo, digamos, ¿no? Obviamente eso no le alcanzaba, ni le alcanza, cada vez le alcanza menos porque eso está bajando, ese efecto de subirse al carro del vencedor, transcurrido el tiempo, está bajando, no le van a permitir, creo yo, en mi criterio, ganar en primera vuelta. Y lo que puede ser en la segunda vuelta, puede ser el subirse al carro del vencedor en sentido contrario. ¿Qué significa esto?
que si la expectativa es de que Milei gane en primera vuelta y eso no se produce, el que resulta ganador, aunque saque menos votos, va a ser el que pase a la segunda vuelta, Bullrich o Massa. Y quizás ese tenga ese efecto de la gente que vota al que gana, ¿no? El que le da el voto al que gana, que es un porcentaje importante, además de las pertenencias ideológicas que uno tenga. Así que yo creo que va a haber segunda vuelta, y que en esa segunda vuelta, si hay segunda vuelta a Milei, no le va a alcanzar para consagrarse presidente porque tiene un techo bajo en general, y los otros dos candidatos, sobre todo Bullrich, tiene, si bien un piso más bajo, tiene un techo más alto. Entonces, cuando el candidato genera demasiada controversia, negro o blanco, tiene muchos adeptos muy fuertes, muy pegados a él, pero para el voto independiente, para conquistar el voto independiente, resulta muy dificultoso, lo que no sucede con los otros. El caso de Milei, por ejemplo, él dice que para cambiar el país, para transformar el país, no se puede confiar en los mismos de siempre. Sin embargo, hace una alianza con Barrio Nuevo. Y Barrio Nuevo, que cayó en la luna, ahora resulta que es el ejemplo del sindicalismo. Acá hay que combatir las mafias sindicales, que es lo que dijo el gobernador Valdés, y que no fue bien interpretado por algunos, de como que Valdés estaba en contra del sindicalismo. Yo creo que Valdés no está contra el sindicalismo, ni nosotros estamos en contra del agrupamiento de los trabajadores en defensa de sus intereses, pero sí estamos en contra de las mafias sindicales. Claro. Vos pensás, Toto, en un eventual caso de que Milei sea consagrado presidente, ¿con quién va a gobernar? ¿Con Así quiénes? Sus listas están muy sospechadas de estar absolutamente infiltradas por el masismo. Así es. Y o kirchnerismo. Pero también está llena las listas de políticos que han fracasado en otras instancias políticas y en otros partidos políticos, o sea que teóricamente integran ya la casta. Milei llena sus listas de políticos pertenecientes a lo que él define como castas, acá en Corrientes y donde fuere. Y creo que lo peor de la casta, porque fueron políticos que fracasaron en sus espacios y están dispuestos a la compra-venta y a venderse al mejor postor desde el punto de vista de las ideas ideológicos, con tal de llegar a los cargos. Así es. Esa es la gente que lo va a acompañar. Y si se siente solo, después va a optar por un camino que más que Juntos por el Cambio puede ser el apoyo del propio peronismo. Entonces, la gente sabe que si está votando a Milei, también le está votando indirectamente al kirchnerismo. Sí, son políticos y también economistas que fracasaron en sus ideas y ven la presencia de Milei como un faro. Y bueno, vamos a meternos acá a ver si volvemos a tener un poco de poder dentro de su fracaso anterior. Y yo hago hincapié otra vez en el caso de Barrio Nuevo. Hay muchos sindicalistas de primera línea, pero que no se han prestado a lo que se llama la mafia sindical. Bien, ahora el tema también que se va a considerar es el tema de las relaciones exteriores, que es importante dentro de lo que está ocurriendo en estos momentos. Sí. Digamos, Massa da a entender que él va a cambiar el ministerio, que a sus colegas los desprecia, a sus colegas ministros en este momento. Ahora, dentro de esto, ¿vos entendés que Massa está teniendo la responsabilidad directa desde el momento que asumió como ministro? Eso es una ventaja, ser ministro y candidato, pero a su vez le juegan contra ser ministro y candidato, porque como candidato promete lo que no hace como ministro. Exacto. Mira, Toto, es increíble, no sé, yo no doy crédito a lo que escucho muchas veces cuando lo escucho a Massa hablar de mi gobierno, teóricamente después del 10 de diciembre, cuando él está gobernando y es el cuasi presidente hace un año y pico. Entonces, esto creo que es la demostración más perfecta de la hipocresía con que maneja su andar político. Cinismo. Exacto, un cinismo absoluto. Es increíble el cinismo con que
Yo no doy crédito, realmente me cuesta entender cómo la gente puede, la gente objetiva, digo, no los que están pegados a una determinada ideología, la gente pueda creer en eso de alguien que está acá y está al lado. Si no es es lo otro. Y en ambos es responsable él. Y creo en ese aspecto, y hablando del tema de las relaciones exteriores, que vos hiciste una mención recién, que el país siempre tiene que estar en sus políticas, tener unas políticas de Estado. De las relaciones exteriores, las políticas de Estado son fundamentales. ¿Dónde nos ubicamos nosotros? ¿Qué pensamos? Si nos ubicamos en el mundo occidental o si nos ubicamos en el contexto de las democracias liberales del mundo, o nos ubicamos dentro de los autoritarismos, de la intolerancia de ese campo. ¿Dónde nos ubicamos concretamente? Y teóricamente nos tendríamos que ubicar, dado nuestra naturaleza y nuestra forma de ser, en el campo de las democracias liberales del mundo. Y por eso tenemos que hacer pasar los análisis de lo que sucede en el mundo a través de nuestros conceptos. No podemos ir hoy a estar, haciendo acuerdos con Irán, que fue, sabemos que es un gobierno terrorista, un Estado terrorista y un gobierno terrorista. No quiero referirme al pueblo, pero sí un gobierno terrorista y un Estado terrorista, que fue los que manipularon para que se produzcan los atentados acá en Argentina. Son los que también apoyan al grupo Hamas, por ejemplo. Entonces, en ese aspecto debemos ser claros, debemos ser contundentes y rechazar todo tipo de terrorismo y estar del lado de los que pregonan la paz, pero una paz que no esté enganchada con intereses que de alguna manera estén en contra de lo que es la tradición del pueblo argentino. Toto. Sí, me parece muy acertado tus manifestaciones. Yo te invito a que escuchemos la intervención de una diputada en una sesión de la Cámara de Diputados. Indudablemente la diputada está con la candidatura de Patricia. Bien, señor director. Celebro que estemos iniciando nuestra jornada legislativa el día de hoy hablando sobre Israel. Y que lo hagamos la mayoría de nosotros repudiando el terrorismo, solidarizándonos con el pueblo de Israel, solidarizándonos con los ciudadanos israelíes y solidarizándonos también con el Estado Nacional israelí que está bajo ataque. Hay que ser explícito en esto. Israel empieza a defenderse tras el ataque que ha recibido. Y hemos tenido que escuchar recién, en la forma moderna que toma el antisemitismo, que es el antisionismo, a diputados aquí presentes que no condenaron explícitamente el terrorismo que está sufriendo Israel en este momento. Y no es un ataque terrorista más. Desde el Holocausto, desde la Segunda Guerra Mundial, no se volvió a repetir un episodio tan trágico que llevara a la cantidad de judíos muertos, asesinados, que vimos esta semana. No había vuelto a pasar y pensamos que nunca más iba a suceder. Y sin embargo aquí estamos y lo primero que tenemos que hacer es condenarlo fuertemente. Vimos a madres que asesinan a sus niños enfrente de ellos, a padres que sufren viendo cómo se está matando a toda su familia, a ancianos asesinados. Esto no es una cuestión territorial, esto es intolerancia religiosa, esto es antisemitismo y lo tenemos que decir con todas las letras, porque el grupo terrorista se llama Hamas y se pronuncia Irán, el mismo país responsable de los atentados en la Argentina. Hamas, que en su carta fundacional dice que Israel existirá hasta que el Islam lo destruya.
El kirchnerismo cree que se puede pactar con el terrorismo, que se pueden tejer alianzas. Al terrorismo se lo denuncia, al terrorismo se lo combate, al terrorismo no se lo invita a sentarse en la misma mesa de negociaciones como se está haciendo con la incorporación en los BRICS con Irán. Vimos recién en el recinto y también en el último debate presidencial la negación que tiene parte de la representación política argentina, la izquierda, cómo se amparan en el derecho a rebelión de los palestinos para no decir lo que tienen que decir, que este es un acto terrorista y que se lo condenan. Los invito a ir a la Franja de Gaza. Los invito a que vayan con las banderas que sostenemos mutuamente de matrimonio igualitario, que vayan ahí con la agenda LGTBI, que vayan ahí con la lucha por el aborto legal, que vayan ahí a defender, como defendemos acá en una democracia, los derechos de las mujeres. Vayan a la Franja de Gaza a hacerlo y después vengan y cuéntenos cómo les fue. Mientras tanto, hubo una sola candidata a presidente que estuvo donde tiene que estar, que estuvo ayer junto a miles de argentinos condenando el terrorismo de Hamás. Fue solamente Patricia Bullrich, la única candidata a presidenta que estuvo ahí. Fue Jorge Macri, el único candidato a jefe de gobierno, el que estuvo ahí. Juntos por el Cambio está donde tiene que estar, condenando el terrorismo y del lado de los ciudadanos. Mi abuelo estuvo... ¿Cómo? Mi abuela estuvo en Auschwitz. Mi abuelo estuvo en un campo de trabajo. Me resulta absolutamente imposible no defender al país que le dio un hogar a tantos judíos después del Holocausto, que es la única democracia de Medio Oriente, que es el único lugar de Medio Oriente en el que conviven judíos, cristianos y musulmanes, que además logró ser una potencia en ciencia y tecnología. Diputada, vaya redondeando, por favor. favor. Le pido un minuto, no cortaron a nadie, le pido por favor que me deje terminar, señor presidente. Usted se excedió más que los demás. No, estoy en el mismo tiempo. Estoy controlando el tiempo, no estoy pisoteando nada. Termine, por favor, diputada. Israel es en Medio Oriente el único país en el que uno puede elegir con libertad. Es un faro de prosperidad y de libertad y lo vamos a defender siempre. Este ataque no fue a Israel, este ataque fue a todo Occidente y a los que valoramos la libertad, el respeto, el pluralismo. Necesitamos recordar todos a los muertos argentinos en Israel, a quienes tienen familiares secuestrados. Somos muchísimas las personas en Argentina que tenemos familiares que hoy están en el frente de guerra. Mis primos están ahí. ¿Por qué están ahí luchando y dispuestos a dar su vida? Porque el terrorismo los puso en esa situación. Israel tiene el derecho y la obligación de defenderse, de defender a su ciudadanía. El pueblo de Israel está vivo. No vamos a permitir que el antisemitismo se siga expresando como antisionismo. Am Israel Hay. Gracias, diputada. Bueno, es evidente que la posición de la diputada creo que es compartido por la mayoría de la gente de bien de este país, ¿no? Todo aquello que no están influenciados o enviciados por un sesgo ideológico inadmisible en estos casos, porque estamos hablando de la cuestión humanitaria, estamos hablando de las cosas cómo deben hacerse bien y que la violencia nunca es el camino, por lo menos la violencia de este modo, ¿no? La violencia con gente absolutamente inocente. Así que yo no tengo más que compartir estas expresiones que se han hecho en el Parlamento.
Y creo que en esto tenemos que ser claros y contundentes y exigirle a los candidatos que sean claros y contundentes en los que nos van a gobernar. Fíjate vos que para la gente que todavía no tiene decidido su voto, que no creo que debe ser muchas, hay que hacerse preguntas más simples que no sean directamente políticas. Si yo no sé si yo voy a votar a Bullrich, a Massa o a Milei, me pregunto, digamos, ¿a quién le dejaría yo mis hijos? ¿Al cuidado de quiénes de los tres le dejaría a mis hijos? ¿Quién querría que sea la maestra o el maestro de mis hijos, de ellos tres? ¿A quién le confiaría mi salud? Si ellos tres son dueños de banco, mis ahorros en el banco, ¿de cuál de los tres depositaría? Es decir, preguntas elementales. Si son policías, ¿quién de ellos sería el que cuidaría la cuadra de mi casa, donde está mi casa? Y por último y fundamental, le haría esta pregunta, que es propia en un sistema presidencialista como el nuestro, donde el mandamás es el presidente y se hace lo que él decide. Si hubiera un peligro de guerra nuclear, ¿a quién de ellos tres le confiaría el manejo del botón rojo? Así es. Creo que esa debe ser indudablemente la pregunta final para decidir el voto. Bien, muchas gracias Jorge, y nosotros seguiremos atentos a esto, pero este es nuestro último programa que podemos analizar la situación política nacional, porque el programa del viernes ya entra dentro de la veda política. Con el Banco de Corrientes cargas más y pagas menos. Llena el tanque con esta super promo. Todos los martes, 10% de descuento en combustible con tus tarjetas de crédito Visa y Mastercard. Con un tope de reintegro de 3.000 pesos. ¿Te lo vas a perder? Conoce las bases, condiciones y comercios adheridos en www.promosdelbanco.com. Banco. El Banco de Corrientes. Estamos con la candidata a diputada nacional por Vamos Corrientes, ECO más Vamos Corrientes, lista 503, Ingrid Jeter. Ingrid Jeter termina su mandato ahora, y entonces vamos a votarla para que sea reelecta. ¿Por qué? Porque se ha ocupado de los temas de Corrientes y necesitamos legisladores que se ocupen de las cosas de Corrientes, que participen de las sesiones, que vayan a la Cámara de Diputados o al Senado, no únicamente aquellos que van como diputados o senadores únicamente para ponerse la banda y el traje. Bienvenida, Ingrid, a nuestro programa. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctor? Un gusto estar acá en este programa. Muchas gracias. ¿Cómo está yendo la campaña en general con Patricia? Muy bien, muy positivo. Nosotros siempre decimos que teníamos un primer objetivo, que era instalarla a Patricia como líder de Juntos por el Cambio en las PASO. Lo logramos. Ahora nuestro segundo objetivo es estar en el balotaje y lo vamos a lograr. Y lo más importante es que todos Juntos por el Cambio, a diferencia del temor que muchos tenían de que podíamos quedar heridos, quedar divididos, estamos todos juntos hoy, y creo que Patricia está a la altura de las circunstancias, está incorporando la gente, las mejores personas por el perfil en cada uno de los lugares. Digamos, ella ya está avisorando el nuevo gobierno que le va a tocar liderar, y ahí por eso sumó a Horacio Rodríguez Larreta como jefe de gabinete, como futuro jefe de gabinete. Yo creo que fue una excelente decisión, que en realidad eso hubiera tenido que ser quizás antes de las PASO, sí, porque siempre pensé que el lugar ideal era para Horacio ese. Yo dije en varios lugares que cuando Obama le gana la interna a Hillary Clinton, que fue una interna encarnizada, quizás mucho más fuerte que la que tuvimos nosotros acá en las PASO, él le puso o le asignó el lugar de secretaria de Estado a cargo de las relaciones exteriores en Estados Unidos. Y a mí en ese momento me dije, qué envidia a esos países cuando superan esas disputas que tuvieron y trabajan juntos por el país. Bueno, en este caso tenemos la oportunidad de votar a una presidente con la misma actitud, con una actitud de grandeza, y también de parte de Horacio, porque el aceptar estar en ese lugar también habla de grandeza y de pensar solo en el país, digamos. Así que ojalá que la gente entienda este
este progreso republicano que tenemos dentro de Juntos por el Cambio y que vamos a estar a la altura de la circunstancia para gobernar el país. Sí, sin duda que el hecho de trabajar juntos, tanto Patricia como Rodríguez Larreta, y cada uno con su aporte, hace elevar las posibilidades o la certeza de que Patricia va a estar en la segunda vuelta, con lo cual vamos a liberarle la carga a aquellos que dicen que ya anuncian su posible voto en una segunda vuelta. Ahora, la cuestión de... hay un antecedente en Ecuador. En Ecuador fue consagrado presidente aquel que en las PASO entró segundo a mucha distancia del primero. Sin embargo, el segundo juntó todos los votos que estaban en contra de una dinastía que gobernaba Ecuador y votó por ese candidato que hoy es el presidente. Yo hago una similitud en este caso, Ingrid, de que el hecho de estar segundo en una elección, y no sé si por ahí no vamos a estar primero porque Milei se está desinflando mucho con sus teorías mágicas. Entonces vamos a concentrar todo el voto opositor a esta cadena de corrupción de un lado y de otro. Ahora, ¿vos tenés algún plan de legislación para el futuro? Sí, por supuesto. Nosotros en principio tenemos muchos proyectos que habíamos presentado y que ni siquiera entraron a discutirse en las comisiones. Bueno, uno de ellos es la eliminación del impuesto al cheque. Por supuesto, en un contexto adecuado tiene que ser eso, pero lo vamos a ir avanzando. Por supuesto, también otro como Ficha Limpia. Ficha Limpia es un proyecto que Patricia tiene dentro de su paquete. Lo más importante es que nosotros vamos a acompañar las leyes que tiene previsto Patricia al asumir, en principio, derogar muchas que hacen, bueno, muy pesada la burocracia estatal, muy difícil a veces de llevar adelante un negocio. Bueno, vamos a derogar y también vamos a implementar, lo primero, un presupuesto equilibrado. Ese presupuesto equilibrado tenemos que apoyarlo, tenemos que decir, el presupuesto 2024 no tiene que tener déficit para que no haya necesidad de emitir y esto frene la inflación. Algunos me dicen eso es imposible porque estarían bajando los servicios de educación, de salud. Yo creo que no es así, que creo que es totalmente factible un presupuesto equilibrado. Hay muchísimos gastos espurios dentro del Estado que se pueden bajar. Ayer la escuchaba a Patricia en un reportaje cuando ella decía, es un poco extremo, pero para mí en esta sociedad, en esta situación, creo que se justifica. Ella decía, todos los funcionarios de mí para abajo no van a tener autos oficiales, no van a tener más chofer y no van a tener más comida ni café gratis. Me parece justo, me parece... Y ahí, después de decir esto, le empezó a preguntar a los periodistas, ¿ustedes tienen chofer? No. Bueno, ¿ustedes tienen teléfono pagado por el canal? No. ¿Ustedes tienen comida? Y no. Y bueno, entonces, seamos como todas las personas normales, ¿no? Y seamos como en el resto del mundo, porque chofer tienen a veces los presidentes, los ministros que requieren una cierta seguridad por su cargo. Y a veces si uno quiere tener chofer porque le cuesta, porque es más eficiente, bueno, uno lo tiene que pagar por sí mismo, digamos, ¿no? Y con su auto y pagando por sí mismo. Así es, se anuncia de que la esposa de Fernández se divorcia o lo deja. Ahora, no dejó como primera dama todos estos 4 años de viajar por el mundo. Como primera dama tenía a lo mejor alguna función que cumplir, no solamente ir de compras. También hay servicios a la casa que ha tenido invitados y nosotros estamos pagando los invitados de la esposa del presidente que no estaban conviviendo juntos, cosa que no nos interesa si convive o no, pero sí nos interesa de que no se pague. Si la señora quiere invitar a sus amigas, bueno, que pague lo que va a hacer. ¿Por qué pagamos nosotros? Vienen muy bien esos ejemplos, doctor, porque ahí es cuando uno dice no son gastos necesarios, y así hay miles. Muchísimas veces nosotros hicimos pedidos de informe, por supuesto ninguno nos contestaron, pero hubo compras vergonzosas en la casa en Olivos, y en Casa Rosada, y en el Ministerio de la Mujer, y en el Ministerio de Economía. Me acuerdo, pues nosotros por la información pública a veces vemos que, no sé, ahora, pero desde comida lujosa,
kilos de asado, bueno, cosas que no se puede aceptar en un país. No solo en un país en la situación que estamos, sino en ningún país, digamos, ¿no? Porque cuando uno mira los países que andan bien, donde la ciudadanía cobra muy bien en dólares, donde la pobreza es mínima, le puedo asegurar que todo eso no existe. Al contrario, si le encuentran algún funcionario gastando en algo así, inmediatamente salen los medios y tiene que renunciar. Sí, lamentablemente estamos acostumbrados a la tolerancia. Yo citaba en mi editorial el tema de Insaurralde. Ahora, Insaurralde tenía que saber que lo están filmando. Bueno, ayer también hablábamos de algo similar en ese sentido. Se creen impunes porque ya lo han hecho por mucho tiempo. Fíjese que después del pedido de la justicia de informe, yo presenté una denuncia a Insaurralde junto con José Luis Espert y lo denunciamos por enriquecimiento ilícito, por lavado de dinero, por contrabando y por evasión fiscal, a él y a Sofía Clerici y a toda otra persona que quede incluida en la causa. Pero él, cuando pide el fiscal un informe y dice que viajó en los últimos años 200 veces al exterior, registradas, porque si se fue por Uruguay o por Paraguay, por ahí no sabemos, pero desde Buenos Aires salió 200 veces. Las otras 199 veces también habrá tenido una vida lujosa y no nos enteramos, simplemente porque lo escuché a usted en su editorial decir, bueno, que la chica esta publicó por despecho, para hacer, no sé, por lo que sea, y por eso nos enteramos, o si no, no nos enteramos. Y como Insaurralde hay muchísimos más, y ahí la importancia de una buena presidente como Patricia es fundamental por la ejemplaridad. Porque uno puede predicar, ¿no? Puede decir, nadie de mi gobierno va a hacer este tipo de gastos ni va a estar en la corrupción, pero la única forma de exigir es con el ejemplo. Es la forma absolutamente más eficaz y con el ejemplo. Patricia es una persona que no le gusta el despilfarro, no le gusta el lujo, por supuesto no acepta la corrupción, así que ella va a tener toda el poder para exigir de ella hacia abajo, y eso me parece fundamental. Sí, yo recuerdo de Patricia cuando estuvo en Corrientes investigando el tema del narcotráfico. Era gobernador Ricardo Colombi, y iban en el helicóptero a Itatí y demás, iba Ricardo Colombi y Patricia. Bueno, como resultado de sus investigaciones, cayó mucha gente en la provincia. Ahora, ¿cuál fue el destino final? No lo sé, pero sí, estuve en el auditorio del Banco de Corrientes cuando ella presentó su libro en ese momento. Y su libro es un ejemplo de lo que se puede hacer para combatir el narcotráfico. No es la tolerancia y bueno no tiene que existir en el manejo del país y en la lucha contra el narcotráfico, la corrupción y los delincuentes, porque en definitiva decimos corrupción, son delincuentes. El caso de Chocolate se entrega, en mi criterio, porque ya tiene arreglado con los jueces y con el estudio de abogados que lo representa, es el más caro de La Plata. Bien, pero vamos a mirar a futuro. ¿Cómo no? Ingrid. Bien, nos ha perjudicado a las provincias y a los municipios el hecho de que se disminuyan los ingresos por parte de la nación y no se reduzcan al mismo tiempo los gastos. Exacto. A ver. Bueno, nosotros votamos en contra, por más que siempre decimos y hemos presentado proyectos para eliminar impuestos. En este caso, cuando Massa presenta el reducir el impuesto a la ganancia, eliminar para todos aquellos que cobraban más de 700.000 pesos, nosotros dijimos, aceptamos, pero al mismo tiempo hay que reducir gastos. Si esto se financia con más emisión, no estamos de acuerdo, porque usted le está perdonando, está haciendo que gane un poco más el que gana más de 700.000 pesos, pero lo están pagando todos, porque si financia con emisión termina recaudando al Estado en el impuesto más regresivo que existe, que es la inflación. Entonces, y por supuesto, como usted dice también, cuando son impuestos coparticipables, terminan pagando también las provincias, ¿no? Así que en esto de la devolución del IVA, ahí también pusimos que
que haya una cláusula donde específicamente se prohíba financiar con emisión. No aceptaron incluir esa cláusula. Nosotros también queríamos que se agreguen los desempleados, porque estaba específicamente para tal, cual, pero no para los desempleados. Y le digo más, en realidad es un gran negocio esto de la devolución del IVA para muchos bancos, porque mucha gente se encontró que, y el cobro del IFE también, que hace todo dentro del plan Platita de Massa, porque mucha gente se fue y se encontró que en realidad no percibía nada, porque el banco se encargó de cobrar, los bancos se encargaron de cobrarle las deudas que tenían como mantenimiento de sus cuentas. Personas que habían cobrado en algún momento el IFE, ahora se les depositó la plata, fueron a buscar y no tenían más nada porque le cobraron lo que debían de cuenta. Entonces fue un gran negocio para los bancos. Yo creo que Massa nunca pierde oportunidad para mantener el status quo, ¿no? Él es el candidato del status quo y de mantener todo como está. Así que este plan Platita, como usted dice, por supuesto, algunas personas estarán contentas, las que cobran más de 700.000 y dejen de pagar ganancias, pero sepan que son menos del 5% de la población, y fue también un acuerdo. En ese momento yo primero dudé si votaba o no en contra, porque digo, yo siempre estoy a favor de la baja de impuestos. Después, cuando vi quiénes celebraban, dije, hicimos bien en votar en contra si no estaba esta cláusula de bajar gastos, porque estaban todos los representantes más rancios del gremialismo argentino, todos los capos de la CGT, bueno, ahí festejando, porque fue justamente los gremios más poderosos tienen la gente que cobran más de 700.000 pesos. Fue un logro de ellos, digamos. Sí, el impuesto a las ganancias se dice que es el impuesto más justo. Lo que uno va ganando paga impuestos. Pero no es solamente decir no hay impuesto a las ganancias, sino hacer una regulación para que los que menos ganan estén eximidos. Pero tiene que haber una correlación con los gastos. Ahora, dentro de este esquema, llama la atención la posición del gobierno, o más bien, digamos, del mismo Massa, porque Massa es el gobierno, tiene la suma del poder público. Ahora dice que va a tomar medidas en relaciones y descalifica a su gabinete, sus compañeros de gabinete. Bien, y sale con una sorpresa que les invita a los que tienen el servicio de transporte de colectivos a que renuncien voluntariamente a la ayuda del Estado. ¿Qué va a ocurrir con eso? Que va a subir el costo del boleto sustancialmente. Entonces, quieren demostrar lo que va a pasar y lo que no va a pasar si sale el Estado. Bueno, sí, eso es lo que quiere. Para mí, justamente eso es lo que quieren demostrar. Él dice que renuncia a la gente que puede voluntariamente, que nadie lo va a hacer, por supuesto, pero más allá de eso, él quiere demostrar que de ganar otro candidato, la gente estaría pagando 1.000 pesos para transportarse, por ejemplo. Así es. Bien. Y lo que no dice, doctor, es que siempre esta política de subsidios, yo creo que los países serios subsidian la demanda, es decir, subsidian la tarjeta de aquella persona que justifica, por ejemplo, un estudiante, una persona, una empleada doméstica, alguien que tiene que trasladarse o que cobra menos del mínimo, o digamos un jubilado. A esa gente, eso hoy con la tecnología se puede hacer perfectamente. Con su tarjeta está usted recibiendo un pequeño subsidio, sobre todo en el transporte público, para que haya menos movimiento de vehículos particulares y demás. Pero la política de subsidio de este gobierno ha sido un gran foco de corrupción. Así es. En realidad, no sé si costará 1.000 pesos el pasaje, porque gran parte del subsidio se va para sus bolsillos. Así es. Ahora, el caso hablamos de las tarjetas. El caso de Chocolate Rigó es un caso que uno no entiende, porque uno que trabaja o que se jubila no le va a entregar la tarjeta, 49 tarjetas para ir a retirar. Ahí está complicado. Por eso se niega la posibilidad de abrir el teléfono de la indagatoria de él, porque él dirá, si yo me quedo preso, estuvo un día preso y después se lo saltó y estuvo prófugo. Un día preso, entonces dice, si yo voy a quedar preso, abro la boca y los meto a todos, empezando con el presidente de la Cámara, los Kirchner, que son los que manejan la legislatura. Y entonces, yo entiendo que eso es, digamos, tomaban a un desocupado, le decían, dame tus documentos, te voy a hacer designar en la Cámara,
pero vos me das la tarjeta y yo cobro y te voy a dar la mitad o un cuarto y te quedas en tu casa. Ñoquis, lo que regularmente se dice ñoquis. Bien, ¿estás por ir al interior? ¿Estás recorriendo estos últimos días? Porque para nosotros la campaña termina el día de hoy, porque nuestro próximo programa, que es el viernes, ya entra dentro de la veda. Sí, nosotros estuvimos recorriendo mucho el interior, por un lado como equipo, pero además con todos los candidatos, el gobernador también a la cabeza haciendo la campaña. Hicimos algunos actos importantes, estuvimos en Virasoro, este sábado estuvimos en Goya, pero este sábado estuvimos en Esquina. Hoy martes vamos a estar en Paso de los Libres y el jueves en Capital. Además de eso, nosotros recorriendo cada uno de los municipios, saludando al intendente, visitando a la gente que está trabajando para Patricia, algunas ONG también. Siempre viene muy bien. A mí, si usted me pregunta qué es lo que más me gusta de la actividad política, es justamente eso, el contacto con la gente. Y en algunas localidades donde se eligen concejales, bueno, a todos los candidatos, las listas de concejales que están trabajando con la boleta, a su vez de Patricia a nivel nacional, también les acompañamos y les deseamos la mejor de la suerte. Ahora, ¿cómo a esta lista que tenemos a la boleta, se agrega la parte de concejales? ¿Va junto con las boletas o va separado? En algunos casos, en algunos municipios hay una boleta que va todo junto. Normalmente es donde está el Partido Radical como candidato, tiene uno de los candidatos, y después hay otras alianzas en Esquina, en Mercedes, en Virasoro, creo que en San Roque. Hay otras listas donde van solo la boleta chiquita y lo único que hacen es adosar esa boleta chiquita de concejales a la boleta que votamos en todo el resto de los municipios, digamos. Pero donde van a no tener se elige que cortar concejal. boletas, sacar... No, van a tener que agregar nomás, porque usted tiene ahí una boleta general, favor, genérica. Te pido que, correcto. Que la Esta muestres. boleta se elige en todos los municipios donde no elegimos concejales. Presidente, representante del Mercosur Nacional, diputados nacionales y nuestra representante al Mercosur por la provincia. Ajá. Acá usted agrega la boletita de concejal. En algunos casos ya viene pegada y en otros casos viene suelta, pero no hay que cortar nada, simplemente agregar. Ahora, digamos que va a haber boletas completas así como usted muestra. Sí. Y aparte el que ocurrió en Mercedes, donde mi hijo está trabajando dentro del Partido Demócrata Progresista, que hicieron una alianza local y no le permitieron que se pudiera agregar a la boleta. Esa medida de no permitir en realidad viene de una resolución que en su momento sacó Servini de Cubría, porque antes se podía más de una boleta local adosar a la nacional. Después del 2017 o 19, no me acuerdo en qué año, salió una resolución donde solo una lista puede estar pegada. Lamentablemente, entonces hay muchas otras que están sueltas, pero debería estar esta boleta también y la suelta y después la que está pegada en el cuarto oscuro. Es decir, que en esos lugares hay que votar la boleta que nos muestra acá Ingrid y también tomar la boletita chica donde están los candidatos a concejales. Exacto. Y poner eso en la urna. Es una lástima porque pueden tener 500, 1000, 2000, no sé cuántos votos pueden agregar a la candidatura principal, que es la de Patricia Bullrich y Luis Petri. Bien, Ingrid, en la capital, ¿cuándo hacen el cierre? El jueves. ¿En dónde? A la tarde, todavía no está decidido, pero muy probablemente en el Club San Martín. En el Club San Martín. Bien, gracias por tu tiempo. Muchas gracias a usted, un placer estar acá. Gracias y que sí puedas tener tiempo para seguir recorriendo la provincia. ¿Cómo no? Bien, vamos a un corte. Municipalidad de Corrientes. Quisiéramos tener más tiempo para poder seguir con el tema de Israel. Solamente me voy a concentrar en dos cosas. El Nobel de la Paz, dice el diario Litoral del día 7 de este mes, para Narges Mohammadi, símbolo de la lucha de las mujeres en Israel. Es una activista contra la opresión del régimen teocrático de Irán. La encarcelada premio Nobel puso de relieve la opresión de las mujeres y la situación de derechos humanos en general en el país islámico, sacudido por una serie de protestas por usar correctamente el velo. Hay una mujer
que estuvo no cumplió con el estricto código de vestimenta para las mujeres y fue detenida. Y también, y con esto terminamos el programa de la fecha, Mahmoud Abbas. ¿Quién es Mahmoud Abbas? Es el presidente de la Autoridad Palestina y dice: las políticas y acciones de Hamas no representan al pueblo palestino. La agencia oficial de noticias de Palestina, durante una entrevista con el dictador venezolano Nicolás Maduro, dijo que Abbas dijo: las políticas y acciones de Hamas nos representan y la Organización para la Liberación de Palestina es el único representante legítimo del derecho palestino. Abbas pidió la puesta en libertad de los tomados como rehenes. Bien, en algún momento volveremos sobre todo esto. Será hasta la semana que viene, el martes, y esperemos que se vote a conciencia.